urte batez Gerlarien erronka, desafio de guerreros delakoa heldu da Gernika Lumora. Mundu mailako oztopo lasterketa garrantzitsu hau foru hiribilduan izan da berriro eta bertako irudi ikusgarriak ikusiko ditugu. 2000 lagunetik gora izan dira 2022 urte honetan eta kirola ondo pasatzea, adiskidetasuna eta lagunak egitea da guzti honen helburua. Hemen ba Gerlarien erronka 2022.
desafío de guerreros. Y comenzamos con la categoría femenina. La tercera clasificada. La tercera clasificada ha sido Vanessa Alzaga del equipo de Notzat. Aquí este es tu sitio, tercera clasificada. Te hace la entrega del trofeo el teniente alcalde Iñaki Gorroño. Segunda clasificada, Karina Fuertes de Notzat, equipo muy famoso en las carreras de obstáculos en España. Es un equipo que suele estar en bastantes podiums. Le ha hecho la entrega del trofeo el teniente alcalde Iñaki Gorroño, y la ganadora de este desafío de guerreros aquí en Guernica, nuestra queridísima Andrea Azcuna. Le hace la entrega del trofeo el alcalde José María Gorroño. Ahora una foto de familia, por favor, teniente alcalde, por favor. Perfecto. Un aplauso para nuestras chicas. No os vayáis, chicas, que yo quiero mi foto oficial también. Puede ser, por favor. No sabes si hacértela, ¿no? Venga, va. Queda feísimo. Venga, vamos igual, ya está. Estamos aquí, súper felices y súper contentos. Gracias, chicas, enhorabuena. A ti. Qué sonrisas tienen, ¿eh? Vamos a ver las sonrisas de los chicos. La categoría masculina. Tenemos a los tres ganadores y me ha aprendido su apellido. El tercer clasificado ha sido Carlos Sola. Carlos, súbete ahí, por favor, que te hace la entrega. Bueno, te ha hecho la entrega del trofeo el teniente alcalde Iñaki Gorroño. A ver, que te están diciendo por ahí que sonrías o algo, por favor. Dice que estás ahí como tímido. Segundo clasificado del equipo de Notzat también, Miquel Caballero. Desafío de Guerreros Guernica 2022. Milton Gil, también del equipo de Notzat, equipo de Euskadi. Le hace la entrega del trofeo José María Gorroño, alcalde de Guernica, que tenemos que agradecerle que nos haya dejado estos paraísos que tenéis aquí, esta naturaleza, para hacer esta prueba. Un momento, chicos, quiero que hacer la foto con vosotros también. ¿Me dejáis? Milton. No sabes si termina tampoco. No, yo no cojo nada. Esa es mala suerte. Gracias, chicos, enhorabuena también por esa sonrisa. Gracias por participar en el desafío de guerreros. Gracias a ti. Y hasta aquí lo que es la tanda, las tandas, los podios. Agradecimientos al Ayuntamiento de Guernica, al alcalde, teniente alcalde. Muchísimas gracias por dejarnos estos paraísos que tenéis aquí maravillosos. He estado viviendo en Madrid 6 años, de aquello es una nube tóxica, así que esto es maravilloso, venir aquí y disfrutar de esta tierra. Gracias.